Mi nombre es Adriana y deseo compartir una experiencia que no tiene el propósito de condenar a nadie, sino más bien iluminar a aquellos que, como yo, caminan en la fe. Lo hago con la esperanza de que pueda servir de reflexión para otros creyentes, ayudándoles a entender mejor las exigencias que el Creador, el Padre de toda carne, tiene para cada uno de nosotros como sus siervos. Esta es la historia de un periodo de mi vida en el que me desvié de mis creencias y cómo, a través de la gracia divina, logré encontrar el camino de regreso. Crecí en una familia profundamente cristiana. Mis padres, devotos creyentes, me inculcaron desde temprana edad la importancia de la oración, la fe y la obediencia. En nuestro hogar, la asistencia a la iglesia y el estudio de la Biblia no eran solo hábitos, sino el centro de nuestra vida cotidiana. Este entorno me permitió desarrollar un amor profundo por Dios, así como una reverencia sincera hacia Él. La fe y la dedicación de mis padres al servicio de Dios realmente moldearon mi carácter y me fortalecieron espiritualmente. Gracias a su ejemplo, me comprometí a llevar una vida recta y conforme a las enseñanzas de Cristo. Al ser admitida en la universidad, tuve que dejar la comodidad de mi hogar y mudarme a otra ciudad para continuar con mis estudios. Alquilar un apartamento en un lugar desconocido fue emocionante, pero también me llenaba de aprehensión. Por primera vez, me encontraba lejos de la protección de mis padres y del ambiente estructurado de la iglesia que había sido mi refugio durante tanto tiempo. El cambio de entorno fue drástico. Al instalarme en mi nueva vida, comencé a atraer la atención de varios jóvenes de la universidad. Mi naturaleza amable y comportamiento amistoso me hicieron popular rápidamente entre mis compañeros. Inicialmente, disfrutaba de la atención y las conversaciones. Sin embargo, con el tiempo, las visitas de algunos hombres se volvieron más frecuentes, y a veces, más intensas. Sin la guía constante de mis padres y la estructura que la iglesia me brindaba, me resultaba cada vez más difícil resistir las tentaciones que se me presentaban. Aunque siempre había prometido no involucrarme en actos sexuales antes del matrimonio, comencé a sentir una presión que no había experimentado antes. No obstante, seguí firme en mi resolución. Por otro lado, formé relaciones cercanas con algunos hermanos de la iglesia local, quienes, al igual que yo, compartían un fuerte compromiso con el Evangelio. Estas amistades estaban basadas en la espiritualidad y el amor fraternal. Entre ellos, hubo un hermano en particular con el que me volví especialmente cercana. Nuestra relación se forjó a través de largas conversaciones sobre Cristo, la fe y nuestras propias experiencias personales. Él era un hombre casado y yo lo veía como un hermano en Cristo, alguien que me comprendía y con quien compartía una fuerte conexión espiritual. La oficina de este hermano estaba muy cerca de mi casa, lo que hacía que sus visitas fueran frecuentes. A menudo tomaba descansos en su trabajo para pasar por mi apartamento, donde discutíamos temas espirituales y nos animábamos mutuamente en nuestra fe. Aunque nuestras intenciones eran puras, con el tiempo comencé a notar ciertos gestos de su parte que me hicieron sentir incómoda. A veces me sonreía de una manera que me hacía cuestionar qué pensamientos podrían estar cruzando su mente. Fue entonces cuando comencé a tener sueños inquietantes. En uno de ellos, vi a la esposa de este hermano acusándome de intentar arrebatarle a su esposo. Este sueño me dejó profundamente perturbada. Aunque me decía a mí misma que mi relación con él era completamente platónica, no podía evitar sentirme culpable. A medida que sus visitas se hacían más frecuentes, empezaron a surgir rumores en nuestra comunidad de fe. Algunas personas, preocupadas por la posible apariencia de impropiedad, informaron la situación a los líderes de la iglesia. Los líderes, queriendo evitar cualquier malentendido o escándalo, le ordenaron al hermano que dejara de visitarme. Me explicaron que, como mujer soltera viviendo sola, no era apropiado que hombres casados me visitaran con tanta regularidad. Esta intervención me hirió profundamente. Siempre había visto mi relación con el hermano como una amistad pura y espiritual, y la insinuación de que podría haber algo inapropiado entre nosotros me pareció un ataque a mi integridad. El hermano también se sintió molesto por esta restricción, y nuestra frustración compartida ante lo que considerábamos una injusticia nos acercó aún más. Luchando con mis sentimientos de ira y confusión, decidí dejar temporalmente la iglesia. Tras tomar esta decisión, nuestra relación se intensificó. Sin la supervisión de la iglesia o la presión social, empezamos a cruzar límites que nunca antes habíamos imaginado. Lo que comenzó como una cercanía emocional se transformó en una intimidad física. Al principio, fue algo sutil, un toque, una mirada prolongada, pero pronto nuestra relación se convirtió en una aventura plena. Durante más de 3 meses, me vi envuelta en esta relación ilícita, viviendo en contradicción con los principios que una vez defendí. Me había alejado de Dios, sumergida en la culpa y el deseo. Sin la estructura de la iglesia, me encontré cada vez más perdida. A pesar de todo,
Sabía en mi corazón que Dios no me había abandonado. Fue durante este periodo oscuro que experimenté un sueño que cambiaría mi vida para siempre. En mi sueño, me encontraba sola en un vasto desierto. El cielo estaba oscuro y me sentía completamente perdida. Mientras deambulaba, una luz brillante apareció en la distancia. A medida que se acercaba, pude distinguir la figura de un hombre, irradiando una luz celestial. Era Jesús. Su presencia era tan abrumadora que caí de rodillas, incapaz de mirarlo directamente. Aunque me sentía completamente indigna, él me habló con una voz llena de amor y compasión. Me dijo: Adriana, he venido a ti porque veo tu dolor. El camino en el que estás no es el que he planeado para ti. Mientras Jesús hablaba, su rostro comenzó a cambiar. Ya no era el rostro radiante que había visto al principio, sino que ahora estaba magullado y ensangrentado, una visión desgarradora. En ese momento, comprendí que Jesús estaba mostrándome el sufrimiento que había soportado por mí y que me estaba llamando al arrepentimiento. Desperté de ese sueño con el corazón agitado y una profunda sensación de urgencia. Sabía que no podía seguir viviendo de esa manera. Decidida a cambiar, compartí mi revelación con el hermano y le expliqué que ya no podía continuar con nuestra relación. Acordamos dejar de vernos de manera inapropiada, y durante 3 meses, logramos mantener nuestra promesa. Sin embargo, la tentación era fuerte, y a menudo el hermano seguía visitándome. Fue en una de esas visitas cuando, una noche, sucumbí nuevamente a la debilidad de la carne. 2 días después de caer nuevamente en el pecado, experimenté otra revelación. Mientras me preparaba para dormir, sentí una inquietante sensación de que algo estaba mal. La atmósfera en mi habitación era opresiva, y tenía la incómoda sensación de ser observada. Intenté ignorar esa sensación y me dormí, solo para ser sumergida en una pesadilla aterradora. Me encontré en un lugar que rápidamente identifiqué como el infierno. Estaba rodeada de llamas que me quemaban sin consumirme. El aire estaba lleno de un olor a azufre y los gritos de innumerables almas en agonía resonaban a mi alrededor. El tormento era indescriptible. Podía sentir cada quemadura, cada dolor, con una intensidad que nunca había experimentado antes. Comprendí, en medio de ese sufrimiento, que mis pecados me habían llevado a ese lugar. Las mentiras, la fornicación y la traición a mis principios me habían alejado de Dios y ahora estaba pagando el precio más alto. Este tormento no solo era el resultado de mis actos físicos, sino también de mi traición espiritual. Había abandonado a Dios en busca de satisfacción en placeres temporales y pecaminosos. Justo cuando pensé que no podría soportar más, escuché una voz. Era clara y poderosa, y decía: Adriana, este no es tu lugar. Arrepiéntete y vuelve a mí. De repente, fui arrancada de ese horrible lugar y desperté en mi cama, empapada en sudor. Sabía que lo que había experimentado era una advertencia, un llamado al arrepentimiento. A partir de ese momento, me comprometí a cambiar mi vida. Sabía que no podía seguir viviendo en pecado. Busqué el perdón de Dios con todo mi corazón y me sumergí en las Escrituras en busca de guía. Encontré consuelo y advertencias en pasajes como 1 Corintios 6 y 18, que dice: huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que una persona cometa está fuera del cuerpo, pero el que peca sexualmente, peca contra su propio cuerpo. También encontré fortaleza en Proverbios 6 y 32, que advierte: el que comete adulterio carece de entendimiento, destruye su propia alma. Dios, en su infinita misericordia, me había dado otra oportunidad. Desde ese día, he trabajado para reconstruir mi vida espiritual, comprometida a vivir conforme a la voluntad de Dios y no a los deseos de la carne. Después de aquella aterradora visión del infierno y el llamado de Dios a arrepentirme, sentí una mezcla de temor y alivio. Sabía que el Señor me había concedido una última oportunidad para cambiar el curso de mi vida. Sin embargo, el camino hacia la redención no sería sencillo. El peso de mi pecado aún me seguía, y aunque me había propuesto no volver a caer, las cicatrices emocionales y espirituales que había acumulado eran profundas. Durante las semanas siguientes, la lucha por mantener mi fe se intensificó. La soledad era abrumadora, y los recuerdos de los momentos de tentación y pecado me perseguían, especialmente en las noches. Era como si el enemigo no quisiera soltarme, tentándome con pensamientos de deseo y culpa. Sin embargo, sabía que no estaba sola. Pasaba horas orando, buscando la dirección de Dios, pidiendo fortaleza para no volver a caer. Había aprendido a reconocer que mi carne era débil, pero también sabía que el Espíritu Santo estaba conmigo, guiándome y dándome la fuerza que necesitaba para resistir. Finalmente, un día, decidí tomar una decisión radical. Sabía que no podía continuar viviendo en la misma ciudad,
donde las tentaciones eran demasiado cercanas y donde los recuerdos de mi vida pasada aún acechaban cada rincón. Sentía que Dios me estaba llamando a comenzar de nuevo, lejos de todo aquello que me había llevado al pecado. Después de semanas de oración, con el corazón lleno de fe, decidí mudarme a otra ciudad, donde podría encontrar una nueva iglesia y reconstruir mi vida lejos de las distracciones del pasado. Dejar la ciudad no fue fácil. Sabía que debía cortar todos los lazos con el hermano con quien había caído en pecado, y esa decisión trajo consigo un dolor que no esperaba. Había desarrollado una profunda dependencia emocional de él, una conexión que, aunque basada en la transgresión, había sido real para mí. Romper esa relación fue como desgarrar una parte de mi alma. Sin embargo, sabía que solo a través de ese sacrificio podría encontrar la verdadera paz. Un domingo, después de mi última reunión con los líderes de la iglesia, que me habían guiado con firmeza pero con amor durante todo el proceso de arrepentimiento, partí de la ciudad. Me despedí de los pocos amigos verdaderos que había hecho y tomé el autobús hacia mi nuevo destino, con la certeza de que Dios estaba conmigo. La nueva ciudad era más tranquila, y pronto encontré una pequeña congregación donde me recibieron con los brazos abiertos. Al principio, me costaba abrirme. El miedo al juicio y la vergüenza aún eran parte de mi vida diaria. Sin embargo, con el tiempo, empecé a sentir una renovación espiritual. La comunidad en la que me integré estaba compuesta por personas que también habían enfrentado sus propios pecados y debilidades, y su testimonio de redención me ayudó a entender que la gracia de Dios no tiene límites. A pesar de todo, la lucha interna no había terminado. Hubo momentos en que las memorias de mi antiguo pecado regresaban con fuerza, haciéndome dudar de si realmente había sido perdonada. Hubo noches en las que, a solas en mi nuevo apartamento, me encontraba llorando, arrepintiéndome una y otra vez, como si un solo acto de contrición no fuera suficiente. Sin embargo, cada vez que me sentía caer en la desesperación, una voz suave pero firme en mi corazón me recordaba: te he perdonado. Esta paz que Dios me otorgaba era la única fuerza que me mantenía firme. Sabía que el enemigo no dejaría de intentar recordarme mi pasado, pero también sabía que mi futuro estaba en manos de un Dios que había muerto por mí, un Dios que me había rescatado de las llamas del infierno. Un día, mientras oraba en mi habitación, sentí una fuerte impresión en mi corazón. Era como si el Señor estuviera hablándome directamente, dándome una misión. Ve y testifica, sentí que me decía. Cuéntales a otros lo que yo he hecho por ti. Esta nueva misión me llenó de un renovado sentido de propósito. A pesar de mi pasado, Dios quería usarme para llevar su mensaje de salvación y arrepentimiento a otros. Decidí compartir mi historia, no para obtener simpatía, sino para advertir a otros del peligro de caer en la tentación. Comencé a visitar iglesias cercanas, compartiendo mi testimonio de cómo Dios me había salvado de una vida de pecado. Mi historia no siempre era recibida con comprensión. Algunos me miraban con desdén, incapaces de comprender cómo alguien podía desviarse tanto. Pero sabía que el mensaje no era para ellos, sino para aquellos que, como yo, estaban atrapados en el pecado y necesitaban escuchar que había esperanza, que el perdón era posible. En una de esas visitas, conocí a una mujer que me confesó haber estado viviendo una vida similar a la que yo había llevado. Al escuchar mi testimonio, rompió en llanto y me confesó sus propios pecados. Fue en ese momento que entendí que, aunque mi camino había sido difícil y lleno de dolor, Dios lo estaba utilizando para salvar a otros. Esa mujer se convirtió en mi amiga cercana, y juntas comenzamos a orar y apoyarnos en nuestra fe. A través de los años, he aprendido que el arrepentimiento es un proceso continuo, un acto de sumisión diaria a la voluntad de Dios. Aún hoy, me enfrento a las luchas internas, pero cada vez que lo hago, recuerdo las palabras de Jesús en mi sueño: este no es tu lugar. Esas palabras me han mantenido firme en mi camino de fe, recordándome que, aunque el pecado puede arrastrarnos hacia las tinieblas, la luz de Cristo siempre está ahí para guiarnos de regreso al Padre. Y así, en esta nueva ciudad, rodeada de una nueva comunidad de creyentes y con la misión de compartir mi testimonio, encontré la paz que tanto había buscado. Aunque las cicatrices de mi pasado siguen conmigo, ahora sé que no soy definida por mis errores, sino por el amor y la gracia de un Dios que nunca me abandonó, incluso en mis momentos más oscuros. Y esa verdad es la que me sostiene cada día.